Hola, hola, buenas tardes. Soy Angélica Vadillo, especializada en intervención en crisis. Soy logoterapeuta. Colaboro en una asociación civil llamada CARDI. Estoy en la Ciudad de México y doy terapias, acompañamiento, conferencias y todo lo que se deriva de acompañamiento. Me siento muy feliz y agradecida de poder compartir con ustedes este tema y este espacio para mí que es muy importante poder transmitir y compartir una forma de vida, de vivir desde la responsabilidad, desde el amor, desde la congruencia, desde esta parte que me invita a ser mejor día a día. La logoterapia me invita a encontrar el para qué de cada decisión que tomo, el para qué de cada situación, encontrar la raíz de esta situación que yo vivo al día a día, encontrar la raíz de cómo puedo ser mejor persona, de cómo puedo dar luz en lugar de oscuridad, de cómo sentirme en una vibración alta, de cómo sentirme que puedo mejorar día a día. Me siento contenta, me siento agradecida con cada uno. Gaby, María, les mando muchos besos. Gracias por acompañarme. Gracias, Isa, por estar aquí conmigo. Gracias por pertenecer a la historia de vida que ahora tengo con cada uno de ustedes. Y sobre todo, gracias por acompañarme cada jueves. Bueno, el tema de ahora es sanar tu herida paterna. ¿Por qué decidí hablar de esto? Bueno, la verdad es que cuando uno está vibrando desde el dolor, cuando uno está vibrando desde esta parte fantasiosa que quiero hacer muchas cosas y no las concluyo, eso me habla de todas las heridas que yo tengo. Hay herida paterna y hay herida materna y voy a empezar por esta, que es cuestionarme, voy a mencionar todos los beneficios de trabajar esto, pero es muy importante darme cuenta. Y lo primero es, ¿qué hago para sentirme feliz? Darme cuenta qué actividades tengo para que yo me sienta feliz, para que yo me sienta plena, qué es lo que me quita a mí la felicidad, darme cuenta en qué situaciones me engancho, qué quiero controlar, en qué no estoy de acuerdo, en qué me siento frustrada y reconocer qué es lo que me quita a mí la felicidad. También es de qué me sirve tener. A veces hay personas que tienen mucha economía, mucho trabajo, pero no son felices. Y es darme cuenta qué es lo que me impide, si ya tengo tanto, qué es lo que me impide sentirme feliz. Entonces son puntos importantes donde yo puedo darme cuenta que la relación con mis padres es lo mejor para que yo me dé cuenta cómo proyecto esa relación con mis padres. Si yo estoy en equilibrio con mis padres, lo proyecto. Proyecto felicidad, liderazgo, entusiasmo, poder, abundancia, éxito. Si yo no tengo una buena relación con mis padres, proyecto decadencia, mal humor, fracturas, mala economía, poca fluidez. Entonces es por eso que me importa mucho hablar de este tema. Cuando yo reconozco que mi padre, la parte masculina representa autoridad. Es donde fijamos los límites, donde nos dan estructura. No sé si ustedes recuerdan que la mamá podía decir, levanta la mesa, haz tu tarea, y no le hacíamos caso, pero el tono del papá firme, ahí sí le entrábamos con todo y hacíamos caso. Entonces el padre nos da autoridad, nos da protección, nos da autonomía, nos da ser buenos proveedores y tiene que ver mucho con nosotros, la forma en que vimos que nuestro padre amó a nuestra madre o trató a mi mamá. Para nosotros como niñas siempre estamos al pendiente de agradar a papá. Desde chiquitas como niños queremos agradar a papá, queremos agradar a mamá. Entonces la forma en cómo trató mi papá a mi mamá, eso impacta completamente en mi vida. Entonces yo creo, cuando busco una pareja, que debe de ser tal cual es mi papá y que me debe de tratar como mi papá trató a mi mamá. Algo muy importante, tiene más impacto en la vida de los seres humanos las palabras del papá que las palabras de mamá. Y nosotras como mujeres muchas veces nos proyectamos con los hombres
con ese padre que tenemos interiorizado, como es con los maestros, con los compañeros, con toda la gente que representa una figura de autoridad. No sé si ustedes recuerdan que admiraban mucho a los maestros, que se idealizaban con los maestros de que, ay, este es tan bueno y es tan exitoso, y veíamos lo mejor de los hombres porque así veíamos a nuestro papá. Pero si nosotros teníamos una mala relación con el papá, pues obviamente a todos los veíamos mal. Entonces les voy a hacer una dinámica que me va a encantar mucho que ustedes se detengan a cuestionarse cómo, o sea, es para mí, para mi papá, yo soy, es contestarse. Para mi papá, yo soy, ustedes contesten, abundante, tenaz, brillante, o floja, o gorda, o sea, ¿cómo es lo que contestaría mi papá? Les voy a hacer estas 3 preguntas. Para mi papá, yo soy, y ustedes contesten qué es lo que contestaría su papá. Luego, para los hombres, yo soy intrépida, audaz, feliz, plena, abundante. Cada quien va a contestar lo que ustedes quieran. Para la autoridad, yo soy, cuando ustedes se detienen a contestar esas 3 preguntas, ustedes van a descubrir qué proyectan entre ustedes mismas. Depende de la contestación, esto define mi identidad. Los ojos de papá son mis propios ojos. Entonces, es como un espejo a estas 3 preguntas. Lo que yo conteste de lo que yo creo que contestaría mi papá es esta definición que me da mi identidad, ese inconsciente que sale luego para dar esa respuesta. Ahora, a partir de esto, yo me doy cuenta que yo soy responsable de lo que yo creo. Ahorita dándome cuenta que ya soy una mujer adulta, que ahora yo me voy a contestar mi propia historia, me voy a hacer consciente de que yo soy responsable de lo que creo. Y también me voy a dar cuenta que si yo sano esta relación, sano todo. De verdad, aunque ustedes no lo crean, es muy importante sanar la relación con papá. Es no comprender, no ver, me afecta. Y me afecta muchísimo, porque termino ser juez de mi papá, termino siendo un juez y termino cargando un costal tan pesado y tan doloroso porque yo no encuentro el porqué de la situación, porque yo no me doy esa valía, porque yo no reconozco todo lo que hizo mi papá. Aunque no lo haya conocido, mi papá existió. Aunque mi papá no haya vivido conmigo, mi papá existió. Entonces es aquí encontrar dentro de ese pasado que tengo toda la gratitud que puedo tener. Cuando yo empiezo a agradecer todo lo que me dio mi papá, dejo de ser juez. Y es una invitación. ¿Cómo voy a dejar de ser el juez de mi papá? Agradeciendo esos pequeños detalles. Aunque yo no lo haya conocido, aunque no haya convivido con él, tengo esa energía masculina que está empoderándome, tengo esa energía que va empujándome para soñar, para decretar, para querer ser mejor persona, para brillar, y toda esa energía está dentro de mí, aunque no haya conocido a mi papá. Cuando yo empiezo a agradecer que puso esa semillita en el vientre, en la matriz de mi mamá, para que yo existiera. Y ahí es cuando yo logro tener una empatía con mi papá. Vamos a detenernos un poco en la historia para ver. Primero voy a reconocer para mi papá yo quién soy, para los hombres quién soy y para la autoridad quién soy. Y el segundo paso es tener una empatía con ese papá que tuve y una visualización con mi papá. Visualizarme cómo vivió mi papá de niño y detenerme un tiempo en el espacio. Con la poca información que yo tengo de esa persona, voy a sentir cómo vivió ese papá de niño que me abandonó, cómo vivió ese papá de niño que no me vio, cómo vivió mi papá de niño que no me acarició, cómo vivió mi papá de niño que no estuvo presente.
Entonces, cuando yo empiezo a retroceder el tiempo y a visualizar a mi papá de niño, puedo comprender y puedo ser más empática. Voy a visualizar cerrando mis ojos, contactando e imaginándomelo de niño. También me lo puedo imaginar de adolescente. Cómo vivió de adolescente, si jugó, si no jugó, si estudió, si tuvo la oportunidad de ir a una universidad o no tuvo la oportunidad de ir a la universidad. Y eso me hace estar en otra frecuencia cuando yo descubro que de adolescente pues no fue fácil para él, que de adolescente lo pusieron a trabajar muy joven, que de adolescente tenía muchas responsabilidades y que vivió desde la responsabilidad siendo todavía un adolescente. Y luego lo voy a visualizar como adulto. Visualizándolo como adulto, si fue difícil para él, si no fue difícil, si pudo mantener fácilmente a su familia, si no la pudo mantener, si era cariñoso, si no era cariñoso, si era tenaz, si era audaz o si le daban miedo las cosas. Y voy a identificar todas estas características y voy a preguntarme, ¿qué pasó en la vida de mi papá para que mi papá fuera así? Y ahí es cuando descubro que si yo hubiera vivido la misma situación que mi papá, yo igual hubiera sido. ¿Por qué? Porque cuando yo descubro que si yo vivo la misma situación que otra persona, sería igualita a esa persona. Porque todos sacamos esos recursos, todos tenemos esos mecanismos de defensa para protegernos, si yo cuando me acercaba a mi papá, él me gritaba, pues yo qué hago, pues ya no me acerco, me aíslo. O si yo cuando le quería expresar un poco de amor a mi papá, él no me veía y estaba enojado y todo el tiempo estaba viendo la televisión o todo el tiempo estaba con sus amigos, pues ¿qué hago yo? Yo me aíslo y me retraigo. Entonces cuando yo entiendo qué tipo de vida tuvo mi papá, ahí yo puedo identificar las características de su vida y que por eso él fue así. Y descubro que si él hubiera vivido de otra manera como yo ahora vivo, sería igual que yo. Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer ese dolor que hay, ese dolor que existió, es cuando yo empiezo a sanar. Y hay 3 preguntas muy importantes que no sabemos por qué nos tocó ese papá. No sabemos por qué nos tocó ese papá que te abusó o ese papá que te metió en problemas, ese papá que no tuvo calidez, ese papá. Hay muchos tipos de papás y por eso estoy en este programa. Es este papá, ¿por qué me tocó a mí? La siguiente pregunta es, ¿por qué Dios tú me lo pusiste, tú me lo asignaste? El por qué me tocó a mí es una pregunta abierta al universo. ¿Por qué me tocó a mí? Y cuando yo cuestiono con Dios, Dios, ¿por qué me asignaste a este papá? Y cuando yo decido y me pregunto ¿para qué escogí a este padre? Es un contrato de almas que yo decido tener y casualmente para crecer como persona decido escoger a este papá que tengo para aprender. Hay un contrato entre él y yo para que yo aprenda de esta vida. Y ahí es cuando yo convierto a esta persona en un maestro de vida. Cuando yo alcanzo a tener a ese papá y verlo como un maestro de vida, cambia toda mi historia, porque yo ya me responsabilizo de él, de esa situación, y yo ya lo convierto en mi maestro. Entonces ahora descubro, mi papá vino a enseñarme este camino de sanación de mi alma. Lo que yo no he trabajado, en este momento me da la oportunidad de darme cuenta que hay cosas que yo le pedí y que hice un contrato con mi papá para que yo aprendiera en esta nueva vida, en esta nueva etapa. Si yo era muy soberbia, pues escogí a ese papá que no me dio amor para aprender a ser humilde y para aprender a darme amor. Entonces, si yo dejo de juzgar a mi papá, también me dejo de juzgar a mí. Cuando yo lo convierto en ese gran maestro, cambio toda mi historia, cambio mi sentir y cambio
esa forma de vibrarme. Ahora hay otra cosa muy importante, es qué características tiene mi papá. ¿Qué características tiene él? ¿Realmente él libera, replica? ¿Qué relación creo que puedo tener yo con respecto a mi papá? Esas características que no me gustan y esas características que sí me gustan. Cuando yo acepto esas características, que fue muy amiguero y yo decido, no, yo no quiero tener amigos, o que realmente vivió despilfarrando, entonces yo me hago muy administrada, me polarizo con esas características, y estas características que tiene pueden ser para mí liberadoras. Cuando yo aprendo de que él despilfarró mucho el dinero, entonces yo aprendo y lo tomo como buen maestro y libero. Si él no me dio amor, ¿de qué manera voy a replicar esa herida? No tratándome bien, comiendo de más, vivir en ansiedad, tener malas relaciones, juntarme con gente que en lugar de sumarme me reste. Y ahí se va a reflejar que esas características que yo veo en mi papá las puedo liberar o las puedo replicar. Entonces es un ejercicio donde yo me voy a detener y a decidir qué era lo que me gustaba de mi papá y qué era lo que no me gustaba de mi papá. Cuando yo me detengo a decir, bueno, y de esto que sí me gustaba, ¿qué llevo yo a cabo en mi vida? Yo me acuerdo que él tenía siempre dos alcancías, una de monedas chiquitas y otra de monedas grandes, y siempre fue súper administrado. Y yo es algo que yo tengo, que soy muy administrada. También otra de las características es que él es muy amiguero, también yo soy muy amiguera. O sea, son características que yo decido tener porque me gustan, porque creo que suman en mi vida, porque creo que es algo que a mí me aporta y me suma en mí. Otra de las características, que le encanta ayudar a la gente, y casualmente yo estoy en este medio, tratando de compartir algo de mis conocimientos, y ahí es cuando yo decido qué características veo en él y cuáles decido liberar, que no me gustan, y cuáles decido replicar. Entonces es importante que yo cheque qué características realmente las voy a tomar como parte de mi vida. Otra de las formas de convertirlo en mi gran maestro es cuando yo vi que mi padre se destruyó, yo decido no destruirme. Si yo veo que mi papá no se cuidó, yo decido cuidarme al 100. Si yo veo que mi papá no vivió feliz, yo decido vivir feliz. Eso también es aprender de ese gran maestro, y eso negativo que yo veo en él lo convierto en positivo en mi vida. Y eso no tiene ni idea de cuánto va a sumar en mi estado de ánimo, en mi estado emocional, en mi bienestar, vivir en congruencia. ¿Por qué? Porque decido sanar esa historia de vida, sanar esa relación que, por muy dolorosa que sea, existe. Y cuando yo decido sanar esa relación, el beneficio es para mí, ni siquiera para mi papá. El beneficio es para mí. Cuando yo sano la relación con papá o con mamá, ese beneficio es totalmente para mí y para mis descendientes. Entonces aquí es bien importante que yo descubra esas características, cuáles las voy a polarizar, cuáles las voy a hacer mías, cuáles las voy a soltar, y cómo convertirme en una buena alumna. Otro de los aspectos que tiene que ver mucho con nuestra abundancia, con nuestra forma de relacionarnos con el dinero y con el trabajo, es cómo vi a mi papá que él se relacionaba con el dinero y cómo vi a mi papá que él se relacionaba con el trabajo. Entonces yo puedo darme cuenta si se estresaba, si se administraba bien o si se administraba mal, que si puedo descubrir si lo que hacía él lo apasionaba, si era tacaño, si era codo, si disfrutaba. O sea, puedo descubrir realmente que esa situación, como yo lo vi en el trabajo y como yo lo vi cómo se manejaba en el dinero, impacta muchísimo en mí. Entonces, si yo me doy cuenta que mi papá fue una persona que era muy administrado, pero tan administrado que no se daba la oportunidad de disfrutar en vida, entonces ahora yo, ¿qué decido hacer? Me doy cuenta
que en el trabajo se estresaba, me doy cuenta que no disfrutaba, me doy cuenta que no gozaba, me doy cuenta y entonces yo decido, yo puedo trabajar en un lugar que a mí me guste, yo puedo trabajar en un lugar que a mí me dé bienestar, yo puedo estar en un lugar que me haga sentir realmente que yo me siento satisfecha, que no absorbo lo negativo, realmente absorbo lo positivo. Entonces ahí es cuando puedo lograr admirarlo, puedo reconocerlo, empiezo a vibrar desde el amor. Cuando yo absorbo lo negativo, hay un desprecio en mí, hay una minimización hacia la persona y no nada más es hacia él, sino al hombre. Entonces cuando yo decido sanar, no me contamino. Y es empezar a dejar, permitirme contactar con mis emociones, permitirme darme cuenta que hay mucho dolor dentro de mí, que hay mucha confusión dentro de mí, que no me doy cuenta por qué no he avanzado, por qué me he quedado en un estado de que ya no avanzo, ya no genero más dinero. Entonces ahí realmente descubro que hay muchas emociones en mí y cómo las voy a polarizar simplemente agradeciendo todos los pequeños detalles que él sí me dio. La relación ahí empieza a definirme porque empiezo a sanar, empiezo a vibrar en otra frecuencia y empiezo a darme cuenta que tengo derecho a vivir en otro nivel, agradeciendo. Ahora hay una realidad. Todos somos hijos de alguien. Yo soy hija de mi mamá y soy hija de mi papá. Y a veces el padre no está en el lugar que tiene que estar. Porque muchas mujeres, sin darnos cuenta, quitan al hombre, lo eliminan al hombre, no lo mencionan, lo nulifican por malas relaciones, porque se fue, porque yo no le permito ver a mis hijos. Entonces hay ahorita una situación real donde hay muchos padres ausentes, pero mi idea es decir, aunque yo tuve un padre ausente, puedo reconocerlo, puedo admirarlo y puedo saber que existió un hombre. Gracias a ese hombre yo pude nacer. Gracias a que ese hombre me pudo traer al mundo con esa semillita que implantó en mi mamá, con ese esperma que puso en el óvulo de mi mamá. Gracias a eso yo tengo una historia. Gracias a esta historia yo estoy aquí. Soy una hija que tengo un lugar y tengo un padre. Y así le voy a dar ese lugar a mis hijos. Es muy importante reconocer. Si ustedes tienen una relación donde el hombre que ustedes escogieron como padre de sus hijos no les agrada, eso les hace mucho daño a nuestros hijos. Cuando nosotros hablamos mal de ellos y ellos pueden tener todos los defectos que ellos tuvieron. Alma Lilia dice, mi papá robó a mamá lo que se ganó en la lotería, bueno, para mí es en la lotería, es alcohólico y nunca estuvo, está perfecto que no estuvo, pero la energía de papá existe en ti. Esa energía existe en ti. Entonces cuando tú polarizas ese dolor que hay en él y te das cuenta desde su historia por qué reaccionó así, es comprender y ahí es llegar a la empatía, porque puedes contarte esa historia toda la vida. Mi papá fue alcohólico, mi papá le robó a tu mamá, no a ti. Y aunque si era la lotería, aunque le haya robado la lotería, aunque él se haya quedado con esa lotería, es el destino que estaba marcado para ti. Tener un padre que robó y a ti que te enseña a ser honesta. A ti de nada te sirve estarte contándote esa historia, porque eso te provoca dolor a ti. Y si eres casada, ese dolor se lo transmites a tus hijos. Y si eres casada, ese dolor que tienes con tu papá lo llevas a tu relación de pareja. Entonces, todo eso, el que te haya dejado en la ruina, te hace impulsarte, te hace vibrarte. Ahora, desde mi responsabilidad, desde la edad que tengo, ¿qué decido hacer? Tú puedes quedarte en la queja y puedes quedarte odiándolo toda la vida, pero a la única que vas a afectar es a ti.
ese odio se convierte en cáncer, ese rencor se convierte en cáncer. Entonces, gracias a que mi papá robó, a mí me da la oportunidad de crecer como persona. A mi mamá le da la oportunidad de sacar a esos hijos adelante. A mi mamá le da la oportunidad de trabajar la humildad, de trabajar el rencor y de vibrarse en otra sintonía. Pero eso ya depende de ella. Hoy por hoy, a ti, Alma, te digo, aquí, si tú sigues rechazando todo eso que hay detrás de ti, es rechazarte a ti misma. Ver para atrás es aceptar lo que es así como me fue dado. Ver para atrás es decir, esto que pasó, así me tuvo que pasar, así lo asumo, así fue, y ahora, ¿cómo voy a cambiar esto que me fue dado a mí, esta experiencia? Y es que casi siempre queremos cambiar todo lo que nos dieron. Y eso nos lleva a la destrucción, eso nos lleva al dolor, porque quiero cambiar la historia y no respeto la historia que le tocó a mi mamá vivir con esa persona. Y esa persona, cuando yo lo tomo, es tomarme a mí misma, es respetar ese destino que yo tuve y tomarme desde el amor. Entonces, cuando yo reconozco que quiero cambiar todo lo que me fue dado en toda mi historia de vida, como mis hermanos, como ese papá que tuve, como esa mamá que tuve, y me doy cuenta que yo no puedo cambiar, pero sí puedo cambiar la respuesta que voy a dar a la vida. No es tan fácil porque no queremos aceptar, me peleo con eso, sentimos que somos mejores que ellos, que yo soy mejor que mi papá, y es cuando tengo la oportunidad de mirar a ese hombre desde su historia, ¿qué viviría tu papá para decidir hacer eso? Esa es su historia y esa es la historia que tú te vas a contar. Pero ¿qué pasaría si tú te cuentas esta historia de, a partir de esta experiencia, cómo decido yo vivir con esto que hizo mi papá? Siendo fiel, siendo honesta, siendo congruente, viviendo en una plenitud, viviendo en una felicidad y ya no vivir en ese dolor. Ya no vivir en ese dolor. La lotería, como dicen, pues así le llegó de fácil y así de fácil se le va. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos administrarnos. Y era un dinero que si tú sigues pensando en ese dinero, lo único que te va a causar es dolor. En cambio aquí es, yo te invito a que vayas a terapia, te invito a que lo trabajes, te invito a que te enojes mucho con él, pero al final el beneficio es que reconozcas que eso fue lo que él hizo y no te lo hizo a ti. Se lo hizo a él mismo, a él mismo. Entonces, cuando tienes esa capacidad desde ese dolor que él vivió, era lo mínimo que podía hacer. Decir, ay, por fin, esto es mío. Y pues sí, se lo hizo de él, pero eso fue su decisión de él, no fue tu decisión. Entonces, tú no tienes por qué cargar con eso que no es tuyo. Eso se lo robó a tu mamá, pero a ti que no te robe la paz, que no te robe la tranquilidad en tu corazón, que no te robe el amor. Porque ahí es cuando yo miro, cuando yo veo a mis padres, que hay algo dentro de mí de ellos. Yo tengo un movimiento que me completa. Tengo el 50% de mamá y tengo el 50% de papá. Cuando yo miro con ojos de adulto lo que es ese hombre aportó en mi vida y aportó en la vida de mi madre, porque en algún momento tu mamá se enamoró de él y tuvieron momentos felices, y es mirar para tomar esa fuerza y manifestarlo en mi vida. En algún momento fueron felices, entonces yo reconozco que mi papá y mi mamá en algún momento fueron felices y reconozco que tengo 50% de mi papá, 50% de mi mamá. Siempre va a ser así. No importa lo que suceda, pero esto se divide en dos partes. Entonces aquí hay veces que creemos que la mamá nos dio todo. En este caso, mi mamá me dio todo y sintiendo que mi padre no dio nada conmigo, que no tuvo que ver nada conmigo. Y yo sé que sola no puede ser madre sin esa pareja. Ella solita no pudo haber sido madre sin ese papá que yo tengo. Entonces ahí es, la mamá
muchas veces no permite que el hombre aporte algo en mi vida. Por los motivos que sean, ese hombre genera infinitas ideas en mi vida. Ese hombre que yo creo que nunca existió, existió. Ese hombre yo lo tengo que reconocer. Entonces, cuando el hijo crece escuchando el diálogo de su mamá, que tu papá es malo, tu papá es un ojete, tu papá es un mujeriego, tu papá es un alcohólico y tu papá esto, tu papá el otro, o aunque a veces no lo digan, si yo lo vibro desde ese dolor, aunque yo no lo diga, si yo no tengo acomodado a la pareja con la que vivo, si yo no tengo acomodado a mi papá, voy a descargar todo ese enojo con el hombre con el que yo viva. Entonces es muy importante que yo trabaje a mi papá porque lo voy a descargar en todas las relaciones, así sean femeninas. Es muy importante que yo me dé cuenta que aunque yo no diga, ay, tu papá es mala onda, lo traigo entre líneas porque no lo tengo equilibrado en mi corazón. Y es una invitación a que nosotras como mujeres evaluemos a que el 50 y el 50. Si yo me elevo mucho como mujer y tu papá es esto, tu papá es el otro, le doy a mis hijos un dolor tan grande que no alcanza ni el éxito ni la abundancia. Para que nosotros como hijos alcancemos el éxito y la abundancia, tengo que admirar lo mismo a mi mamá y lo mismo a mi papá. El éxito y la abundancia vienen de los papás. Y todas las personas que son exitosas en este momento, que tienen un trabajo bien, se darán cuenta qué importancia tiene cuando nosotros equilibramos esta energía de mamá y esta energía de papá. Imagínense cuando el niño crece escuchando el rechazo por ese hombre, es que tu papá eso y esto, y todos no tenemos el permiso ni la bendición para verlo bien, porque se genera una lealtad con mamá. Cuando yo escucho que mi mamá se la pasa quejándose y quejándose y quejándose de ese papá, se genera una lealtad con mamá. Entonces tomamos al papá a través de esa madre porque nacemos con una simbiosis. Cuando la mamá nace, abraza al bebé, lo acaricia, lo abraza y no integra al hombre, no integra a esas actividades. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, yo creía que era mi responsabilidad todo. Y hasta que un día le dije, oye, va a haber una junta de boletas, o va a haber un festival. Y él sí quería ir al festival, él sí me quería ayudar a cambiar los pañales y cosas así. Pero yo me imaginaba que nada más era un trabajo mío como persona. Entonces, cuando yo me doy cuenta que la mamá tiene al bebé, se genera una simbiosis simplemente en el momento que yo le doy pecho, en el momento que yo lo abrazo, en el momento que yo lo contengo, que le doy el agüita, lo cambio, lo baño. Ese abrazo que yo tengo con el papá, con el hijo, no permite que el hombre se acerque. Entonces ahí se genera esa simbiosis y hay que romper esa simbiosis. Yo me tengo que quitar para que mis hijos se acerquen a su papá. Yo me tengo que quitar que a veces, mamá, me prestas dinero, que quién sabe. Si yo les digo no tengo, entonces recurren a su papá. ¿Para qué? Para que nos vean a los dos. Entonces, tú aquí dices, Alma, ella nunca habló mal de él, le permitió vernos, aunque él no daba nada. Fíjate, ella nunca habló mal de él, pero su corazón estaba lleno de dolor. Y ese dolor me doy cuenta porque existe en ti. Porque existe en ti. Si ella no hubiera hablado mal, ella no habló mal de él, pero se los transmitió ese dolor. Entonces, cuando yo reconozco que ese dolor era de ella y ese dolor era de él y que los dos tuvieron un dolor muy grande en la infancia, puedo sanar este dolor que existe en mí. Entonces, cuando yo reconozco que el papá tiene permiso de estar en la vida presente del hijo, eso tiene mucho que ver. Dentro de toda la historia que tengo de pacientes, no tienen idea de cómo la mujer genera que el hijo odie al papá. Es muchísimo, muy notorio que los hijos no quieren al papá desde esa historia que la mamá se contaba. Entonces, cuando nosotros reconocemos
que incluir a ese hombre en mi vida, es aceptar esa relación con él para que pueda tener ese vínculo que yo necesito para completar ese contrato de alma que yo tengo con ese padre que yo escogí, que yo elegí, para que él me diera esa formación y que me dé permiso de vivir. Es muy importante que nosotros reconozcamos la importancia que tiene aceptar a esa historia, aceptar a ese papá, visualizarlo de chico, visualizarlo de adolescente y visualizarlo como adulto, cómo fue su historia de vida. Entonces, en ese momento puedo tomar esa fuerza de papá para manifestarme yo en mi propia vida, para manifestar mi propia profesión, para manifestar mis propios límites y realmente cortar todo lo que no me dio en la vida, y de ahí voy a poder tener metas, objetivos, poder manifestarlos, y a veces nos vamos a dar cuenta que todos los sueños que yo quiero tener y que he tenido durante muchos años los voy a poder concretar, porque yo no los concreto porque no tengo esa fuerza de papá, porque hay un dolor tan grande y no tenemos ese peso y esa fuerza que nos impulsa a cambiar y a vivir en otra sintonía. Entonces es una invitación. ¿Qué es lo que está pasando conmigo, con mi relación con papá? Es muy importante darme cuenta que de mí depende que yo realmente me dé cuenta qué lealtades tengo tan grandes con mamá, que hay muchas lealtades que la mamá a veces no me da el permiso de estar bien con papá por esa historia que ella me contó. Entonces ahí se genera, fíjense, hay una lealtad que separan a los hijos del papá. Y también pasa del papá hacia la mamá, pero aquí estamos hablando de esta relación, de esta herida que yo tuve con el papá. Entonces hay una situación que yo cuido como hijo o como hija, cuido mucho a mi mamá y le quiero ser fiel a mi mamá, y mi mamá no me da el permiso de amar a mi papá. Mi mamá con sus chantajes, con sus manipulaciones, es que tu papá mantiene otros hijos, y es que tu papá tiene otra familia, y es que así va envenenando la mamá a los hijos. Entonces existe cierta lealtad de los hijos. Entonces hay el hijo de mamá, fíjense este concepto. El hijo de mamá es el que cuida a su mamá. Es el hijo mayor o es el hijo varón, y se siente con esa responsabilidad de cumplir el rol de papá o de padre de familia. Y no tiene un lugar cuando existe una persona que es el hijo de mamá, no le da un lugar a su pareja, porque siempre regresa a su mamá. Aunque se case, está muy preocupado por la mamá. No acepta que ahora su nueva relación es la pareja. No, porque el hijo de mamá sigue buscando ser cálido con la mamá, sigue buscando proteger a la mamá, y cuando llega a tener una pareja, no la ve como la pareja, porque su energía está puesta en la energía de la mamá, en lo que necesita la mamá. Esto es muy importante. Normalmente busca algo más grande en las mujeres, es el hijo de mamá, busca algo más grande en las mujeres y no puede generar su propia familia porque vuelve constantemente a la historia de la mamá. Y la hija de papá es esa hija que se parece mucho a su papá y siente que su mamá no fue lo suficiente, que su mamá no lo pudo cuidar y que su mamá no confiaba en su padre y que su mamá no era buena para el padre. Entonces ella se convierte en la hija de papá y tiene mucho padre, pero no tiene un lugar para otro hombre, porque ese lugar lo ocupa ella como esposa del papá. Entonces, aguas con cada una de ustedes si sienten esa conexión, esa vibración, quien sea el hijo mayor o el hijo varón, si se convirtió en el hijo de mamá, que energéticamente está ahí siempre para ella, y cuando nuestra misión como mujeres es ser mujeres independientes, mujeres innecesarias, mujeres que pueden lograr
estar bien y contentas solas sin que nuestros hijos nos estén cargando. Y ser la hija de papá no me permite tener una pareja plena, no me permite tener una pareja segura, no me permite disfrutar una relación porque energéticamente estoy cuidando siempre a mi papá. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo reconocer cuando soy hija de mamá, cuando soy hijo de papá, hijo de mamá o hija de papá. Es desvincularme y ponerme en una posición que yo tengo derecho y acepto el contrato que yo hice con mi mamá, acepto el contrato que yo hice con mi papá para una evolución. ¿A qué me refiero con este contrato? Que mi papá tenía que ser así como es en este momento para que yo sea la persona que soy en este momento. Gracias a esos papás, nosotros estamos aquí, nosotros estamos escuchando el programa, nosotros queremos sentirnos diferentes, nosotros queremos vibrarnos de otra manera. ¿Por qué? Porque nos duele. Entonces, yo tuve un contrato, acepto ese contrato que tuve con papá, porque ese contrato que yo firmé a nivel espiritual, a nivel alma, es para que yo sea mejor persona. Y voy a empezar a decretar, yo me libero de todo el dolor que tuviste, me libero de toda la carencia afectiva que tuviste, me libero de todas las envidias que viviste, me libero de la manera como tú viviste y elimino la oscuridad en mi vida y pongo un filtro para que todo lo masculino me dé la energía. Me doy cuenta que existió papá, que existieron abuelos, que existieron bisabuelos y toda esa energía masculina está conteniéndome. Toda esa energía existe. Existió mi abuelo paterno, mi abuelo materno, mi bisabuelo paterno, mi bisabuelo materno. Entonces, esas generaciones están atrás de mí sosteniéndome y me voy a liberar de todo el dolor y me voy a responsabilizar ahora de cómo quiero vivir, de cómo me quiero vibrar. Por muy malo que haya sido mi papá, por muy mala que mi mamá me vendió a mi papá, me voy a liberar de todo ese dolor y ahora voy a escribir mi propio destino para sanar. Vale la pena reconocer que solamente de mí depende querer sanar. Vale la pena decir, me voy a liberar de todo dolor, de la mala salud, de la enfermedad, me voy a liberar del sobrepeso, me voy a liberar del enojo, me voy a liberar de la frustración, me voy a liberar de todo el dolor y decido agradecer y aceptar este reto. Decido aceptar este reto nuevo para vivir esta nueva realidad, pero vivir dejando el miedo, dejando todo ese dolor. Acepto paz, acepto protección, acepto abundancia sin límite, acepto equilibrio, acepto la luz. Dice Rubén, saludos, creo que a todos de menor o mayor grado tenemos que reconciliar con nuestro papá y bien dices, de todas las generaciones pasadas. Gracias. Esa es una idea, cómo me voy a liberar y voy a elegir la libertad. Me voy a anclar a mis raíces, que es honrar a mis raíces, honrar a ese papá, agradecerle lo mínimo es la vida. De verdad, cuando yo valoro que gracias a que él existió y él tuvo, como haya sido esa relación y esa conexión con mi mamá, gracias a eso yo existo. Y yo decidí decirle sí a la vida. Y voy a sacar de la oscuridad y dejo que la vibra, que la energía en mí sea desde esa luz. Me salgo de la oscuridad, decido estar en la luz y me declaro viva, me declaro en luz por siempre. Y me voy a dejar de contar esa historia, que mi papá fue cruel, me voy a dejar de victimizarme, me voy a dar cuenta cuánto daño me hace estarme victimizando.
¿Cuánto daño me hace estar recordando cómo fue mi papá? ¿Qué mal hizo? ¿En qué se equivocó? Porque tenemos súper claro esa historia que me he contado toda la vida. He estado ahí imaginándome y haciéndole diálogos internos y teniendo malas relaciones por todo esa historia que va cargando de dolor a mi corazón. Y de ahí se afecta mi salud, mis defensas bajan, entonces ya ando distraída y puedo equivocarme y no soy abundante porque vivo en el dolor. Entonces me voy a dejar de contar esa historia de dolor. Voy a honrar a mis padres. Y ahora lo que voy a hacer es, tal vez te imaginas que tienes que hablar con tu papá. Y la verdad es que no vale la pena. Lo que podemos hacer es que realmente hacer una carta de todo el dolor, de todo el pesar, después voy a poner todo el agradecimiento y todo el amor. Llegar a ese nivel es una solución, porque cuando yo descubro de dónde vengo y saber que gracias a ese hombre que aportó algo muy importante para que yo existiera, es agradecer y vivir en la aceptación. Y así me voy a dar cuenta que tengo el 50 de mamá, el 50 de papá, y mirar a papá de esa manera, que nunca lo vi, tomarlo de una manera cálida. Reconozco que él me dio la vida. Simplemente voy a reconocer que él me dio la vida. Y cuando yo tengo esa humildad de decir, gracias a que él me dio la vida, yo existo aquí. Y gracias a todos esos defectos de carácter, yo puedo superarlos. Yo me puedo hacer responsable de mí y puedo vibrar desde esa mirada de empatía, de comprensión. Cuando yo reconozco a esa gran persona y la puedo honrar y le puedo dar gracias simplemente por darme la oportunidad de existir. Gracias porque yo sé que él tuvo una historia y tuvo un papá y tuvo sus abuelos, que esos abuelos y esos bisabuelos me sostienen para ser la mujer que ahora soy, y me sostienen y me dan la luz y me dan el bienestar. Entonces ahora yo los invito a que cierren sus ojos y hagamos una dinámica hermosa para poder reconciliarnos con papá. Pónganse el aceite que ustedes quieran para relajarse, para sentirse en paz. Los invito a que inhalen y exhalen y se den la oportunidad de sentir. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, vuelvo a inhalar y exhalo. Y voy a visualizarme a la edad de 7 años. Estoy sentado en un jardín sobre pétalos de rosas blancas. Y siento la tersura de esa suavidad de las rosas. Siento el bienestar de esa suavidad de esas rosas. Y voy a mirar a papá. Si yo no conocí a mi papá, no importa, me lo imagino. Me imagino cómo está vestido, cómo está peinado, cómo es su cuerpo, si está delgado, si está llenito, si es morenito, si es blanco, si está feliz. Me lo imagino con esa cara viéndome yo de 7 años. Y en este momento que él me ve, yo lo veo, se hinca, me toma de las manos y me dice, aquí estoy. Aquí estoy contigo, sosteniéndote y acompañándote para tu nueva etapa de vida. Y me da el permiso de ser feliz. Te doy permiso de ser feliz. Te doy permiso de vivir en abundancia. Te doy permiso de estar en paz.
Te doy permiso de reconciliarte con la vida, con la familia, con el amor, con tu pareja. Te doy permiso de gozar. Te doy permiso de estar en luz. Y me empiezo a iluminar. Me empiezo a sentir un niño iluminado, un niño feliz, un niño congruente, un niño que tiene derecho a vibrarse desde el amor, un niño que tiene derecho a estar con paz, con tranquilidad, con éxito, con abundancia. Éxito laboral, éxito profesional, éxito en el amor, éxito en la empresa, éxito en familiar, éxito económico, éxito en bienestar, éxito en salud. Me empiezo a vibrar con ese éxito que mi papá me está dando. Está mi abuelo, mi bisabuelo, mis tatarabuelos, está detrás de él, conteniendo toda esta información. Me está dando el permiso y me está dando esas palabras de aliento que yo necesité durante toda mi vida. Sientan el amor en su corazón, sientan esa tranquilidad en su corazón y sientan ese bienestar en su corazón. Vale la pena sentir esa vibración energética donde tengo ese derecho de vibrarme en bienestar, en salud, en plenitud y sobre todo en felicidad. Me quedo con ese momento tocando las manos de papá, abrazando esas manos, tomando esas manos fuertemente y simplemente le digo gracias por darme la vida. Gracias por coincidir con mi mamá. Gracias por poner ese esperma en el óvulo de mi mamá y por decidir ser parte de mi historia, por decidir aceptar el contrato que yo necesitaba para realizarme como persona. Gracias porque ahora reconozco que solo depende de mí. Solamente depende de mí hacerme responsable y vibrar desde el amor, vibrar desde el reconocimiento, vibrar desde la abundancia. Solamente depende de mí vibrar en esa tranquilidad, en esa paz, en esa armonía, porque lo merezco. Dense cuenta la importancia que tiene honrar a papá, honrar a su historia, reconocer su historia. Y ahora me siento iluminado, me siento satisfecho, me siento honrado y sostenido. Ya no tengo por qué mirar hacia atrás desde el dolor. Tengo el derecho a mirar hacia atrás desde el amor, simplemente por existir. Nada me debe mi papá. Y ahora le digo, papá, tú con lo tuyo, yo con lo mío. Ahora me hago cargo yo. Vete al camino de la luz. Y el camino de la luz no es porque no exista, sino simplemente porque tiene derecho a ser abundante, tiene derecho a ser feliz, tiene derecho a vivir en bienestar y tiene derecho a vivir como él quiera. Yo voy a aceptar su destino. Si él quiere vivir como él quiera, es su destino de él y lo voy a honrar. Yo ahora le digo, tú con lo tuyo, yo con lo mío, y ahora me encargo de mí. Ahora es mi oportunidad. Ahora yo me hago responsable, sé que a mí me toca y declaro vivir en luz. Inhalo. Exhalo y siento toda esa energía de mi familia. Siento toda esa energía de mis abuelos. Siento esa energía masculina que es lo que me va a llevar al equilibrio de vida. Cuando yo equilibro mi masculino con mi femenino, puedo dar y puedo recibir de la misma manera. Es muy importante equilibrar mi femenino con mi masculino para aprender a recibir.
Las personas que somos muy masculinas no sabemos recibir y no sabemos pedir. Entonces, ese es un detonante para que yo descubra. Si soy masculina, no sé recibir, no sé pedir y doy mucho. Doy el 70% y yo recibo solamente el 30%. Entonces, es una invitación a que me quiero equilibrar, tengo que dar lo mismo que recibo para trabajar bien la parte masculina y bien la parte femenina. Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo, les agradezco y me siento muy contenta porque este tema de verdad es muy importante que nosotros descubramos la importancia de honrar a mi padre, la importancia de respetar el destino de mi padre, la importancia de respetar las decisiones de mi papá. Ese es un regalo de vida. Cuando yo respeto a mi padre, me respeto a mí misma porque empiezo a fluir en la abundancia. Les agradezco mucho que compartan el programa. Rosita, te mando muchos besos. María García, te mando muchos besos. Me da mucho gusto que estén conmigo y los invito a que me ayuden a compartir el programa. Ari Maldonado, te mando muchos besos. Y a todas las personas que participaron, Gaby, María, Isa, Jesús Vadillo, les agradezco muchísimo por haber estado aquí. Alma Lilia, Olguita, te mando muchos besos. Isa Sarmiento, muchos besos también. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves, que ahora el programa va a ser con la mamá. Cómo sanar la herida de mamá. Los quiero mucho, que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Gracias por compartir el programa y gracias por existir en mi camino de vida. Bye.